acuerdo, buenos días, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Voy a darle la palabra a quien dará el saludo inicial, a Begoña Fernández Fernández, responsable de proyectos, sector crecimiento económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID en Colombia, que ha sido gestora del programa ERICA desde 2006. Un gusto saludarte desde la distancia, Begoña. Hola, Nagore. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Bienvenida, aunque sea efectivamente en la distancia. Las circunstancias nos reencuentran en este formato, pero que lo importante es que los procesos no paren y podamos continuar trabajando conjuntamente. Un saludo muy especial a todos los panelistas, a la señora Foronda, a los señores Roldán y Giraldo también, y a todas las personas que están participando en este foro. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Es un placer poder saludar e instalar brevemente este ciclo de 4 seminarios que hemos tenido que reconvertir a este formato, pues dada la coyuntura, ¿no? Pero que esto nos está dando la posibilidad, pues no solo de poder cerrar bien y poder continuar el proceso de trabajo que en el marco del programa ERICA veníamos impulsando con el proyecto, sino además poder abrir el espacio de pronto a otros actores que no estaban tan directamente vinculados al proceso y por tanto hacerlo más amplio y más participativo. Así que pues finalmente se ha convertido en una oportunidad, ¿no? esta circunstancia. El proyecto sobre todo está orientado a fortalecer capacidades a través del intercambio de conocimiento con personas expertas en España y siempre con un enfoque hacia el turismo sostenible e incluyente. Colombia y Antioquia pues innegablemente tienen mucho potencial turístico, tanto por su diversidad como por su patrimonio cultural y todos esos activos que tienen. Es el turismo que a la cooperación española le gusta poder apoyar, ¿verdad? Ese turismo apegado a la identidad, al territorio, que vincula a la gente en su origen, desde la misma definición de a qué modelo de turismo el territorio quiere apostar y en la gestión del mismo, ¿no? Por eso hemos venido acompañando a Colombia en diferentes territorios como Chocó, como Nariño, como el Cauca, otros, y apoyando también iniciativas institucionales como la Red de Ciudades Patrimonio y otras para apostar a este turismo incluyente y sostenible que vincula a la población del territorio y que ve al viajero como parte de la solución, ¿verdad? De desarrollo y como parte activa, digamos, de ese propósito de desarrollo del territorio de acuerdo a la Agenda 2030 y que además se constituye en un sector con un potencial gigante para hacerle la competencia a lo que en muchos territorios todavía encontramos de economías ilícitas y lógicas de violencia, ¿no? Por eso apoyamos este proyecto y otros que buscan desde el impulso de la política pública y el ordenamiento del sector, pero también espacios de articulación para los diferentes actores, porque este es un sector que involucra a muchos subsectores y apoyamos algunas de las iniciativas, proyectos y emprendimientos específicos, siempre con esta idea de poder agregar valor, ¿no? al sector y a la oferta que desde Colombia se puede ir constituyendo. El turismo se ha constituido en una línea fuerte de trabajo y se va a constituir en una línea más fuerte todavía de trabajo en los próximos años. Estamos elaborando la próxima estrategia de la cooperación española para Colombia y tenemos una demanda muy fuerte, tanto del Gobierno nacional como de muchos de los territorios, de que España pueda seguir acompañando e impulsando de manera más profunda este ámbito de trabajo en el país, porque bueno, pues se entiende que España es un referente mundial que tiene un abanico de desarrollos de turismos de muchos tipos allá que permiten poder ser un actor del que Colombia pueda recoger las buenas y las malas prácticas, porque de todo tenemos, para poderlas poner a disposición del proceso aquí y ayudar a que
Colombia vaya generando sus propios modelos, vaya consolidando su camino y acelerando su aprendizaje, ¿no? Así que confiamos en que este va a ser una línea fuerte de trabajo en los próximos años. Espero sinceramente que este ciclo sea muy provechoso para todos los actores que han estado vinculados a este proyecto en primera instancia y para el público en general que nos acompaña hoy. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a la Universidad de AFIT por haber sido socios, aliados, cómplices en este camino, y muchas gracias, Nagore, por tu colaboración siempre pues habitual y pertinente y de conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento, digamos, profundo de este sector y de sus tendencias. Un gusto poder compartir el espacio con ustedes y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Begoña, y gracias por la oportunidad dada a Intuestination por poder apoyar en estos proyectos. Llevamos tiempo trabajando gracias a vosotros y al equipo de agentes en Colombia, en Antioquia, en ello, y encantados. Siempre creo que aprendemos y aportamos a la vez. Muchas gracias. Entonces, ya estamos en este foro de mitos y realidades del turismo antes y después del COVID-19, cuyos protagonistas son las más de 550 personas que se apuntaron a este foro y que van progresivamente entrando, porque sepan un poco del perfil de personas. Evidentemente hay personas destacadamente de Colombia, evidentemente, pero también de México, de Perú, y bueno, de 16 nacionalidades en total, desde el lado evidentemente de pues Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, pero también de Portugal, de España. Quiero decir que estamos a los dos lados del charco, entonces buenas tardes y buenos días, según donde corresponda. Y voy a proceder a presentar a las panelistas, foristas que hablarán esta tarde, otros protagonistas, ¿no? Que al final escucharles a ellos y a ellas es lo que nos ha traído hoy aquí. Por un lado contamos con un gran amigo, Arnubio de Jesús Roldán Echeverri. Arnubio de Jesús Roldán Echeverri, como decía, docente, asesor e investigador en turismo de la Universidad de Antioquia, antropólogo y guía profesional del turismo, es decir, no solo sabe enseñar sobre ello, sino que opera y lo vive en primera persona también, asesor y consultor en temas de turismo en naturaleza, interpretación del patrimonio cultural, turismo sostenible y guianza turística. Docente, asesor e investigador de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, participando en proyectos, por ejemplo, internacionales como proyectos del programa EDI, la Agencia de Cooperación al Desarrollo Internacional al Desarrollo, a decir, que representaba Begoña. Y seguido contamos con Arnovia Foronda Tobón, representante del Consejo Comunitario Afrodescendiente de la Vereda San Andrés en Girardota, Patrimonio Inmaterial el Sainete, que luego veremos un pequeño vídeo que lo explica, líder de la comunidad de la Vereda de San Andrés, de este municipio de Girardota, y fundó el Consejo Comunitario de la Vereda, impulsando la preservación de la tradición ancestral y expresión cultural del sainete, que para aquellos como yo que no lo conocíamos hasta el momento, aprenderemos un rato de esto en un momentito. Y por último, Luis Fernando Giraldo, a quien ya le hemos involucrado más veces en foros técnico-profesional en recursos naturales y con especialización en desarrollo rural, tecnólogo en guianza profesional del turismo, diplomado en áreas protegidas urbanas y en turismo de naturaleza. Como veis, la naturaleza le sale por los poros. Ha sido guardaparque, voluntario, guardabosque y guía en recorridos de naturaleza con el Sistema Nacional, el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ha brindado asesoría y acompañamiento a instituciones educativas, universitarias, colegios. En fin, estamos en buenas manos de conocimiento con estos tres foristas. Entonces, sin dilatarme más, Arnubio, un gusto saludarte. Quiero entrar en... Escogimos tú eres un gran impulsor, ¿no?, de que escogiéramos este título para este primer foro del programa ERICA, de este proyecto de turismo, en el sentido de que a veces nos hemos visto como cuando caemos en crisis, de repente lo anterior era fantástico y ahora es horrible, o al revés, ¿no? O sea, maximizamos y
edulcoramos a veces recuerdos y maximizamos cuestiones negativas que igual tampoco es, ¿no? Entonces podríamos mentirnos, ¿no? Y decirnos que estábamos fantásticos antes, que ahora es terrible. Entonces, ¿en qué sentido se puede hablar de mitos del turismo antes y después de la enfermedad COVID-19? ¿Qué pasaba antes y qué supuestos se están planteando para cuando pase la crisis? Muchas gracias por la invitación que se me hace. Gracias también a las personas que han acogido este llamado, porque esto es un asunto de todos. Y también un saludo y un agradecimiento especial a todas las personas que desde que comenzó la crisis han puesto como todo su conocimiento, desde lo empresarial, desde las administraciones municipales, desde la academia, para clarificar y para poner sobre la mesa todas estas preguntas y todas estas inquietudes en torno a este sector que es el que tanto nos llama y nos apasiona. Bueno, quiero comenzar con las 3 palabras más extrañas que existen según Wisława Szymborska, Premio Nobel 1996. Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, la destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Pues retomo esta parte porque de una u otra manera es también un hilo conductor que me va a llevar un poco a compartir con ustedes estas reflexiones en torno a esos mitos y realidades antes y después del COVID. ¿Qué pasaba antes? Como ustedes lo saben, pues existen muchas cifras halagüeñas en torno al sector del turismo. Incluso cuando nos enfrentamos a la construcción, a la elaboración de un proyecto, lo primero que aparece son cifras reconfortantes. Hablan de movilidades de 1.400 millones de turistas, hablan del 10% del Producto Interno Bruto, hablan de que 1 o 2 empleos pertenecen al sector turístico en el mundo. Se habla también de que de una u otra manera es una de las principales economías a veces de un país, la primera o la segunda. Es decir, son estadísticas, si bien que son muy interesantes y que proyectan, además estadísticas, también se proyectaban al 2030 de una movilidad de viajeros de 1.800 millones. Entonces, esa es una de los primeros reflexiones que quiero hacer, ¿sí? Que estas cifras, estas estadísticas, que vuelvo y digo, son muy halagüeñas, son muy reconfortantes, un sector que va en un crecimiento acelerado y es muy esperanzador para todos, y eso da la posibilidad de que muchas personas y le estén apuntando o le hayan apuntado al turismo pues como un proyecto de futuro. Pero a veces esas cifras no plantean también esas dificultades que el mismo sector en su interior en su seno ha construido o ha presentado, y son esos impactos que también a veces se han digamos, expresado, manifestado en estudios importantes y que han puesto un gran interrogante a ese gran desarrollo y a ese gran crecimiento, donde se ha cuestionado qué tanto el turismo genera desarrollo, qué tanto genera un valor importante a los residentes desde lo cultural, qué tanto hay un intercambio cultural que subyace así, qué tanto beneficia al medio ambiente, qué tanto beneficia a las economías locales. Eso también es un mito que subyace en esas otras cifras y que a veces no los expresamos de una manera significativa o simplemente los omitimos. Bueno, y que ya también muchas obras lo vienen planeando, lo han expresado, lo han manifestado. Quiero hacer alusión a la Horda Dorada, este gran trabajo de Turner y Ash en la década de los 70, donde
pone el dedo en la llaga con relación a al turismo que viene creciendo paulatinamente, desaforadamente, horda por todas estas afluencias de personas en los territorios, y Dorada porque tienen un poder adquisitivo que se les da, digamos, autoridad, entre comillas, de hacer lo que quieren en estos territorios. Pero que a la vez expresa la forma inversa del rey Midas. El rey Midas, como ustedes saben, todo lo que toca lo vuelve oro, pero en este sentido plantean los autores que es a la inversa, esa erupción del turista y de esas masas, todo lo que toca lo destruye. Además, coloca al centro a un concepto muy interesante que maneja como periferia del placer, que son esos grandes centros emisores que van a conquistar, entre comillas, por así decirlo, estos territorios, o a poblar estos territorios de una manera temporal, como es la población flotante. Eso ha traído también como consecuencia o fenómenos que se han identificado hoy como la turistificación de todos los espacios, como una nube que va precisamente, se va digamos, opacando esa nitidez de los territorios. Fenómenos como la turismofobia, fenómenos como la gentrificación, esa reestructuración de los espacios, donde es evidente y de una manera muy clara cómo se van dando unos desplazamientos de las personas, de las poblaciones, para generar un nuevo color local, diría yo, desde esa perspectiva. Bueno, muy bien, pero a la vez también es importante anotar todos los ejercicios que se vienen haciendo, todo ese trabajo juicioso que se viene haciendo desde las comunidades, que se viene haciendo desde las entidades, para realmente tener en el turismo una apuesta importante, diríamos, llamémoslo pues sostenible, aunque el concepto pues lo trabajaremos un poco más adelante, pero donde haya realmente beneficios para las comunidades, donde realmente ese patrimonio cultural y natural, que es el insumo principal, sea digamos, una apuesta para su salvaguarda, para su protección, para su conservación. Entonces, también desde esa óptica, entonces, los gobiernos han venido fortaleciendo todo un cuerpo de normas, todo el tema de políticas, y también muy en el juego con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en estas paradojas, en estas realidades, en este asunto de los mitos de que realmente no es un municipio, no es digamos, una actividad halagüeña, pues nos vamos moviendo. Ya si miramos entonces, para después del COVID, pues también bueno, entonces en ese presente que es en el que estamos, yo diría que el turismo está en este momento en el confesionario o en el diván del psicoanalista, donde está exponiendo sus grandes culpas, sus grandes pecados, su mea culpa, sí, porque ya viene de todas maneras un post-COVID, donde la pregunta es, bueno, ¿vamos a hacer las cosas mejor? Sí, entonces han aparecido cosas interesantes como que vamos ahora sí atender al aforo en los territorios, es decir, vamos a ser más sostenibles. Ese concepto de capacidad de carga ya no va a ser simplemente un estudio que a veces se queda en estudio y de una u otra manera no hay una respuesta positiva de los gobiernos y de los territorios para tomar decisiones al respecto. También estamos irrumpiendo también, o le estamos dando cabida también al nuevo viajero, ¿sí? O pasar del turista al viajero, esa discusión que hemos tenido en torno a ser mejores viajeros y casi pasar la línea y decir definitivamente casi que nos convertimos temporalmente, hacemos parte de esas comunidades y entonces allí vamos a cambiar esa relación, digamos, cultural entre el viajero, entre la persona que viaja y esas comunidades. Y por último, quiero anotar también que se ha venido planteando un mito de que definitivamente se va a irrumpir ahora sí en unos diseños de productos especializados, donde ahora sí vamos a tener en cuenta las comunidades, la cultura, esos otros aspectos
que no han querido aflorar de una manera significativa por la visita de lugares icónicos o aspectos convencionales como el turismo de sol y playa. Entonces, ese es otro mito que está como por verse allí, si se va a trabajar realmente y se va a hacer esa reconversión. Y por último, una de las propuestas que se tiene es el turismo de cercanía, que también tiene sus paradojas, porque cuando hablamos de turismo de cercanía también nos hacemos las preguntas, ¿cuál es el tipo de oferta en ese turismo de cercanía? Porque sabemos que hay unos motivadores importantes para lograr una experiencia significativa, pero a veces no le hemos puesto cuidado a que esas poblaciones o esos lugares poder construir una oferta significativamente para que ese turismo de cercanía se dé. Bueno, dejaría entonces hasta aquí, que retomamos entonces otros elementos más adelante. Mil gracias, Arnubio. Sí, porque da gusto escucharte, pero puedo estar 2 horas más y entonces nos echan. Muchas gracias. Entonces, encantada Arnubia, porque no le conozco todavía, pero con muchas ganas de escucharla. Les recuerdo, para los que se hayan unido un poco más tarde, que Arnobia Foronda Tobón es la representante del Consejo Comunitario Afrodescendiente de la Vereda San Andrés en Girardota, Patrimonio Inmaterial El Sainete, ¿de acuerdo? Entonces, después de esa introducción que nos ha hecho el doctor Arnubio, queríamos bueno, pues continuar un poco en la senda de hoy, no solo en Colombia, ¿no?, sino en todo el mundo, las comunidades se han venido visibilizando, ¿no? Dentro de la dinámica turística, ya sea dentro de la modalidad de turismo rural, turismo activo, en fin, porque al final cuando viajamos queremos conocer la realidad de las personas de los que habitan los lugares que visitamos, ¿no? Porque eso da un sello de identidad. No quieres ir a un montón de ciudades que tienen Zara, que hay en todas partes, ¿no? Que está bien hacer compras, por supuesto, eso genera empleo, pero también hacer compras de productos más locales, más artesanos y conocer a las personas que están detrás, que le ponen ese valor y ese sello de identidad, ¿no? Entonces, como integrante de una comunidad inmersa dentro de una dinámica turística, ¿esperaría usted que la demanda de estos productos y servicios desee más turismo comunitario, ¿no?, en esa lógica de sostenibilidad, y que nos volvamos todos más sostenibles después de sufrir esta pandemia COVID-19? Sí, doy gracias por la invitación que me han hecho a participar en este encuentro y en este conversatorio, que es muy importante para nuestras comunidades afrodescendientes. Bueno, yo vivo acá, como dice, en este municipio, en el Valle de la Burrá, municipio de Girardota, Antioquia, muy cerca a Medellín, y hago un recuento de nuestro territorio, que fue asentado por los indígenas, y ellos trabajaban de la ganadería, de la minería, la agricultura, la caza, y tenían también la minería donde sacaban el oro, que la sacaban en las quebradas y en el río. Y entonces ellos vivían de todo esto, de que se trabajaba aquí en este territorio. Este territorio es muy rico porque tiene agua salada, aguas dulces, muy buena fauna, la flora. Entonces esto fue lo que insistió, digamos, a nuestros indígenas a llegar a estar aquí asentados en este territorio. Yo hago parte de una población negra de esclavos. Entonces, esa es una de mi descendencia, que los africanos, que los españoles trajeron los africanos y se asentaron en este territorio. Entonces, los españoles, como tenían sus esclavos, de ahí fue que nosotros tenemos estas tradiciones de sainete, de danza, de música y teatro. Un territorio muy alegre.
es un territorio muy alegre, porque los españoles, a tener los esclavos, ellos hacían sus fiestas, y de sus fiestas los negros esclavos veían todo lo que hacían los españoles. Entonces, ya los negros hacían sus fiestas también muy alegres, más alegres que lo de los españoles. Entonces, en esta parte, digamos que ha salido el sainete, que ha salido las danzas, y se sigue esa cultura. ¿Qué tenemos aquí también en nuestro territorio? Tenemos los trapiches paneleros. Todo eso tenemos aquí en nuestro territorio ancestral. Tenemos la gastronomía. También tenemos, porque esa gastronomía vino con lo de los negros y los españoles, que todo esto se conserva acá. La cultura, digamos, la cultura africana es acaso una cultura, digamos, africana, que es una mezcla de blancos, de indígenas y negros. Entonces, al tener esta mezcla, entonces es un territorio rico en la cultura. Nosotros acá hemos seguido investigando la cultura de nuestros antepasados, porque ellos nos hacemos las preguntas, hacemos las investigaciones, y ellos nos contaban cómo eran los españoles con los negros. En su castigo, ellos decían, cuando iban a castigar un negro, contrataban músicos. Y con esto, ellos como que se divertían más. En estas fiestas que hacían también los blancos, los negros copiaron de todo esto. ¿Qué hacían ellos? Hacían esas fiestas alegres, pero, digamos, arremeando también al español. Ellos nos cuentan también, o nos contaban, porque muchos de nuestros ancestros fue de los años 1800, donde hemos hecho unos rastreos de la historia de ellos. Entonces, nosotros, al contarnos ellos todas estas historias, uno va recopilando esto, y de ahí hemos sacado el sainete, porque el sainete es esa tradición que ellos al hacer las fiestas, entonces el sainete se hace en las fiestas decembrinas, pero ellos hacían unas fiestas teatrales con danza y con música. Sus vestuarios son muy coloridos, porque siempre va el sainete, es unos personajes como de 10 personas, de 12 personas, según la obra de teatro. Esta obra se la sacan, digamos, a cómo vive una familia, cómo vive un pueblo. Entonces, de ahí sacaban ellos sus sainetes. El sainete, digamos, siempre va un abanderado que va adelante. Él pide un permiso y es el que cuenta todo lo que va a pasar en la presentación del sainete. El sainete ya sí tiene sus novias, tiene los viejos, tiene un par de novios, también se compone también de un sopero. El sopero decimos que es el chismoso, el que cuenta toda la historia, el que está preguntando
la vida de todo el barrio, de todo el pueblo y de toda la comunidad. Esto es el sainete. Digamos, acá se conserva eso desde hace más de 200 años. Entonces, al encontrar, digamos, aquí se hizo una investigación porque nosotros ya al contar nuestra historia, al tener esa historia de tradición, en 1997 llegó la corporación Corantioquia a hacer una investigación al territorio, porque es un territorio rico en la agricultura. Y entonces empezó a hacer una investigación con antropólogos, con historiadores y con todas las personas que tienen conocimiento en esto de nuestra cultura. ¿Qué hizo Corantioquia? Al hacer todas estas investigaciones, nos dice, se puede conformar un consejo comunitario. Este consejo comunitario, digamos, somos amparados por la ley 70 y el consejo comunitario con su decreto 1745. Entonces de ahí se comenzó ya una investigación y seguimos el trabajo con la corporación Corantioquia, y al hacer toda esta investigación ya nos dicen se puede conformar un consejo comunitario. Esta investigación nos sirvió a la comunidad de mucho porque nosotros sí teníamos la historia, nos contaban, pero no teníamos como digamos, ese como querer y ese reconocimiento de nosotros querernos como autónomos de nuestra cultura. ¿Qué se hizo? Con la corporación se elaboraron unos proyectos donde comenzamos a hacer para la declaratoria del sainete. El sainete ya al hacer estas investigaciones, se comenzó el plan especial de salvaguardia. Con esto se ha llevado un proceso largo y ya en el 2018 fue declarado el sainete Patrimonio Material de Antioquia. Entonces, ese es uno de los retos que hemos tenido nosotros y queremos seguir en estas investigaciones. Muchas gracias, Arnubia. Si le parece, el vídeo que nos ha compartido lo vamos a poner para así, además de haberle escuchado a usted, lo visualizamos un poco, eso que nos ha comentado. Me siento totalmente orgullosa de que en estos 21 años hemos contribuido al engrandecimiento del prestigio de nuestro municipio en sectores como la cultura, turismo y el desarrollo ambiental. En especial el sector cultural, con la declaratoria del sainete como patrimonio cultural e inmaterial del departamento de Antioquia, en el cual se ha venido desarrollando a través de su respectivo plan especial de salvaguardia. En este tiempo estamos asaltando la memoria viva de nuestro consejo comunitario étnicamente diferenciado en nuestro territorio ancestral y con la descendencia de nuestras familias que son nuestra razón de ser. Ahí va doña Rusia con don Tolimán, alcalde y teniente que bailen caray, y las señoritas que bailan tan feo,
que al dar una vuelta y se tiran, creo. Fantástico, muchas gracias. Ahora continuamos con el tercer panelista, con Luis Fernando Giraldo, que como decíamos antes es un técnico profesional con amplia experiencia en el mundo de la naturaleza, en la guianza, en los parques, en asesorías, y tras haber escuchado, ¿no?, ese enfoque que nos ponía Rubio y esa vivencia de comunidad y esa importancia, digamos, histórica de poder vivir y entender ese bagaje histórico, bueno, a veces un poco como española que da vergüenza, pero que es parte de lo que hemos vivido y también nos ha hecho fuertes para sobrevivir. A partir de esta crisis, ¿no?, el sector turístico se ha hecho una crítica en cuanto a que no ha asumido con la suficiente responsabilidad su qué hacer en cuanto a desarrollo en inclusión social, garantías laborales para los empleados o las empleadas, medición pertinente para la toma de decisiones que enriquezcan no solo económicamente, sino también socialmente, culturalmente, en valores. De acuerdo con su experiencia y reconocimiento en sostenibilidad, buenas prácticas que ha tenido su empresa, ¿qué consideras que se debería continuar haciendo y qué cosas nuevas, ¿no?, deberíamos estar desarrollando? Luis Fernando, muchas gracias. Muy bien, bueno, buenos días y buenas tardes y buenas noches para otras personas. Tenemos entendido que hay personas de otros países, qué bueno que nos estemos encontrando en este espacio y hablar de este tipo de momentos históricos en el planeta, sea el motivo que nos encontramos en un espacio como estos, ¿sí? Pero quiero llegar o iniciar invitándolos que visiten Colombia, ¿no? Y Colombia, quiero partir un poco de contextualizar el territorio donde estamos para poder entender cuáles son las dinámicas que hemos venido trabajando en el territorio. Así bien que hablar de Colombia, Colombia es un país, como muchos de las personas que están viendo este encuentro, somos un país trópico, que gozamos de una alta biodiversidad en fauna y flora. También podemos hablar, y lo comentaba Arnovia, y es el patrimonio cultural, material e inmaterial también que tenemos. Y esto nos permite entender la posición geográfica en la que estamos ubicados en el planeta, y esto nos da una posibilidad de entender las dinámicas culturales en el territorio. Así bien que como empresa, bien lo comentaba Ana Gloria ahora, venimos trabajando en un perfil como técnicos profesionales, como guías profesionales, como especialistas en desarrollo rural, pero también estamos jugando un rol como empresarios. Y esto nos ha permitido hacer como un diagnóstico en el territorio y entender las dinámicas sociales que se vienen dando en el territorio. Y todo este trabajo que hemos venido haciendo siempre se han dado en entornos naturales y especialmente en zonas de áreas protegidas donde convergen comunidades de base. Estamos hablando de comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades campesinas. Y cuando estamos hablando en el tiempo, es que ya en estos 19 años que llevamos trabajando en el territorio, hemos venido trabajando bajo un parámetro de buenas prácticas en turismo sostenible. Quiero decir con esto que este quehacer en el territorio casi que nos llevó y nos obligó a trabajar unas buenas prácticas sostenibles con las comunidades. Es decir, si bien hablar del tema de buenas prácticas sostenibles o del mismo turismo sostenible, para el caso de Colombia yo pensaría que estamos avanzando, se ha hecho un buen trabajo, pero ahí vamos. Entonces, ha sido una tarea grande con las comunidades en el tiempo, y esto nos permitió llegar en un momento cuando ya Colombia se montó en este rol de la sostenibilidad. Tuvimos la fortuna
de tener varios reconocimientos por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en buenas prácticas en beneficio a comunidades locales. Y es todo lo que tiene que ver los acompañamientos a los proyectos comunitarios. También fortalecimientos empresariales con las cámaras de comercio, en este caso Medellín para Antioquia, en fortalecimiento empresarial, donde también logramos concretar una herramienta para aquellas cadenas del turismo y que a su vez se aprovecharan de estos mecanismos para que se miraran cómo estaban haciendo la tarea en buenas prácticas sostenibles. Y posterior a esto, un poco como avanzando en esa línea de este país, como lo vienen jugando con el tema de la sostenibilidad, entonces en el 2016-2017, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entonces nos certificamos en calidad turística, o más bien en las normas técnicas sectoriales en sostenibilidad. Así que esto nos ha dado todo un poder importante en el territorio y hemos generado credibilidad del trabajo que venimos haciendo en el territorio. Así que hablar del estado actual de estas comunidades me parece que es importante empezar a comentarlo, y es cómo las encontramos y cómo hemos avanzado con estas comunidades. Y estamos hablando del estado actual de muchas de esas comunidades. Yo creo que Nagori, ahora que viene trabajando con este país, se ha dado cuenta de las debilidades, las falencias que tenemos con los territorios, y nos queda una gran pregunta, es decir, ¿cuál será también el reto, que viene una pregunta más adelante, para estas comunidades? Así que hemos encontrado muchas buenas iniciativas, pero que se requiere también entender un acompañamiento en el tiempo. Voy a poner un ejemplo claro de lo que venimos haciendo con tantas comunidades. Una de esas comunidades, por ejemplo, fue la Arnovia. Hemos sido una empresa que hemos venido acompañando el proyecto de Arnovia. Me parece que es muy valioso, el tiempo es muy corto en estos espacios, pero vale la pena visitar ese territorio Nagore para que entiendan una propuesta distinta desde una línea cultural y el rescate cultural desde la época de los africanos de la región de Angola, ¿sí? Pero también en otro territorio de Antioquia, especialmente en Valparaíso, Antioquia, donde encontramos comunidades indígenas, comunidades embera chamí. En estos territorios, bueno, los embera chamí, tenemos embera chamí, embera catío y embera dóvida, pero hablemos concretamente de los embera chamí. Los embera chamí, según como esa línea esa línea maternal o de descendencia de estas comunidades, los embera chamí son los que viven en montañas. Los embera catíos están más cerca a los ríos y al mar. Y los embera dóvida son los que están más en selva y metidos en los ríos en el Pacífico colombiano. Pero nos vamos a centrar un poco en la experiencia que venimos trabajando con los embera chamí de Valparaíso, Antioquia. Estas comunidades, y también parte de iniciativa de un empresario que en algún momento le dio por hacer un trabajo de fortalecimiento con mujeres, con las mujeres embera chamí, en el rescate cultural, ¿sí? Y yo le dije a la empresaria, bueno, yo quiero conocer, hasta ahí, ¿no? Y no llegar a los territorios generando falsas expectativas, es decir, como que voy a llegar con un número de personas y demás, no. Es más llegando como a investigar, a indagar, y más que diagnosticar es conocer el proyecto. Finalmente entendí que había un rescate importante en el folclore, en la gastronomía, y hay un tema que sí me pareció muy bacano y que también chévere que todos vayan apuntando a conocer estas experiencias, y es la lengua materna. La lengua materna es la que los amarra y los protege a ellos y los sostiene entre su cultura. Porque si bien esta comunidad, como la de Marcelino Tascón, en Valparaíso, Antioquia, que es un resguardo, está muy cerca a la población o al municipio de Andes, Antioquia, y el municipio está muy cerca al municipio de Valparaíso y al municipio de Caramanta. Entonces está muy cerca a las comunidades campesinas. Entonces, de alguna manera hay un contacto directo, y donde se han venido cambiando un poco como todo lo que tiene que ver con sus hábitos, especialmente cotidianos. Pero lo bien lo comentaba los líderes, es la lengua materna la que los amarra y los aferra a sostenerse en la cultura.
Entonces esto me permitió en el tiempo entrar y hacer un convenio o una alianza, más bien diría yo, con uno de los líderes, y es empezar a entrar con comunidades educativas, con estudiantes de pedagogía Waldorf. Hice una primera visita y lo que yo hice fue, porque estas comunidades, como es el caso de las comunidades negras de Girardot, Antioquia, estas comunidades indígenas tienen todo un potencial, pero ellos no saben diseñar una experiencia, les toca ayudarles también. No quiero decir que no lo sepan hacer, no, pero es fortalecer esa iniciativa y empezamos a hacer un rediseño de la experiencia que ellos tenían y hemos logrado diseñar una experiencia de viaje, de una inmersión intercultural por 2 días. Y es donde trabajamos, hemos venido trabajando, hablando en el momento en que hemos tenido las comunidades y cómo se han venido fortaleciendo. Entonces, ahí vienen ellos ya muy fortalecidos, ya vamos trabajando con ellos hace aproximadamente unos 5 años y hemos montado trabajo de todo lo que es la historia ancestral, sus pensamientos cosmogónicos. Hemos venido trabajando lo que tiene que ver con la lengua materna, entonces una clase con el profesor. Hemos venido trabajando lo que es el rescate del oficio y es hacer el tejido de Shakira con los niños, y esos niños en cuestión de 10 minutos están volando y después están vendiendo esas mismas manillas que hacen con los telares manuales a sus familias. Hemos también potenciado el tema de gastronomía que nos ofrecen, con todo un requisito de acuerdo como al niño que vive en la ciudad. Y lo chévere y lo bonito es que hemos también llegado a esos lugares sagrados. Y allí hay un lugar que se conoce como el vuelo del chamán, imagínense en el lugar y el nombre, y es un lugar donde hay una vista bellísima a lo que tiene que ser el Valle del Cartama, y es allí donde hacemos todo un trabajo importante. Entonces, quiero como comentar eso, y es, o sea, en el estado actual que venimos trabajando con esa comunidad. Pero si bien ahora se nos presenta esta crisis, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cierto? Y la pregunta, y lo manifiesto, y es un poco desde la preocupación, porque incluso el líder me llama y me dice, Luis, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y le no, esperemos que el Estado nos dé el parámetro, ¿no es cierto? Hay que, es decir, más tenía una visita en junio, en este mes de junio, pero obviamente se tocó cancelarla. Entonces le dije, no, tranquilidad, porque también hay una angustia, iba a entrar un recurso importante, pero no se pudo llegar, y le no, calma, eso queda aplazado, pero tenemos que empezar a mirar estrategias, y es de lo que tenemos que hacer para poder tener las condiciones de salubridad que nos permitan tener la experiencia. Entonces, lo que yo diría ahí es cómo venimos trabajando con esas comunidades y en qué estado están y que hay que seguir trabajando. Y yo pensaría que hay un tema educativo que tiene que ser permanente y de comunicación. Creo que eso también, esos 2 elementos de comunicación y de educación no están amarrados, para que entendamos un poco el espectro del servicio, porque es más, que también son temerosas, Nagore, profe, que también son temerosas, y es hablar de la legalización de ellos como comunidad. Todavía tienen temores, y yo pensaría que se puede ser una apuesta importante. Es decir, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Entonces, si nos formalizamos, y yo pensaría, y lo comentaba alguna experta en algún foro, donde Arnovia, y también para todos, manifestaba que el turismo comunitario, las comunidades, se deben profesionalizar. Es decir, con un poder muy fuerte, y es que tenemos toda la capacidad de entender un buen servicio y de acomodarse a las circunstancias. Así que yo invito a todas las personas que nos están viendo que se dejen llegar a este territorio, y que esas comunidades con las que venimos trabajando, es decir, es el momento para estar con ellas, ¿sí? Porque es de la única manera que todos vamos a salir juntos. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Coincido con usted. Desde luego, ahora poder salir, es decir, que
negocios, las empresas que están funcionando en el sector turístico, que están empezando a abrir o que están planteándose abrir, la gran incógnita que tienen es: ¿vendrá el cliente, ¿no? ¿Tendrá sentido abrir porque alguien va a querer comprar lo que yo ofrezco? Y desde luego, si no ofrecemos garantías en cuanto a higiene, y tanto para nuestros empleados y empleadas como para el cliente, es difícil generar la confianza suficiente como para que esas personas, aunque sean de nuestro propio territorio, es decir, que ni siquiera pensando todavía en internacional, se desplacen a una finca, disfruten de una actividad, aprendan de cuestiones del territorio local. Es decir, en el Valle de Aburrá hay muchísima población que puede estar también, ser gran desconocedora de lo que Arnovia y el resto de entidades de su territorio de San Andrés pueden ofrecer, y que es muy interesante. Posiblemente ni siquiera saben que eso está ahí, y lo que ahora necesitan saber es lo interesante que eso es, como para poder vivirlo y disfrutarlo. Y por otro lado, oye, me voy a infectar por desplazarme siquiera hasta allí, no porque ellas me vayan a infectar, sino por esa idea de inseguridad que se vive actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos a poder acometer todas las preguntas que teníamos planteadas por cuestión de tiempo, porque no he querido cortarles, porque esta era la participación, digamos, un poco más alargada de la sesión, pero sí voy a ajustar un poco lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a ir directamente a centrarme a la parte de los retos, en el sentido tanto en retos de desarrollo de turismo comunitario, pero también desde la perspectiva de sostenibilidad, retos que creemos que en el mediano y en el largo plazo, perdón, en el corto y en el mediano plazo pueden ser importantes. Y esto, lo que os voy a pedir, como estoy combinando esa pregunta con la anteúltima que teníamos sobre la sostenibilidad, me gustaría que la contestarais todos, 3 minutos máximo cada uno, ¿vale? Y empezamos con Arnubio, si te parece. Sí, muy bien. Bueno, los retos realmente son muchos. A ver, primero, dar continuidad a esas buenas prácticas que se venían haciendo, desde pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. En torno a eso es realmente retomar eso, como decimos aquí en Colombia, por los cachos. Es decir, ahora o sí o sí. Entonces yo creo que es bien importante que estos retos obviamente irriguen o sean transversales a toda la cadena productiva del turismo. Es decir, no es un asunto de un equipo de trabajo, no es un asunto de un solo sector, sino que hay que asumir toda la cadena productiva. Ese es un gran reto pues, que tendríamos allí. El otro gran reto es cómo esos mismos aspectos de seguir dimensionándolos, trabajando, pero a la luz de esta nueva contingencia. Es decir, aquí no es un asunto de que entonces se inventó la vacuna, entonces volvamos aquí no es un asunto, es decir, yo creo que esto nos ha puesto un alto en el camino, y desde allí cómo ese mismo ejercicio que se estaba haciendo, a ver, cómo ajustarlo a estos nuevos retos. Y son unos retos que tienen que ver no solamente con asuntos sanitarios, con asuntos de bioseguridad, que si bien son importantes, pero ya hay un tema también que hay que trabajar en torno a esos paradigmas, a esos cambios culturales. Sabemos que los cambios culturales no vienen de la noche a la mañana, no vienen con medidas coercitivas. Obviamente estamos frente a un inminente peligro, pero que entender también que los gobiernos entiendan esa dimensión del asunto y que de una u otra manera, desde esa perspectiva, podamos analizar de que hay un tema que hay que profundizar, y es el tema de la cultura en torno a estos nuevos retos que tenemos sanitarios y de bioseguridad. Hasta ahí quiero ir. Fantástico, Arnubio, muchísimas gracias. Arnovia, si le parece, desde su experiencia y desde su realidad, tanto retos en el corto y en el mediano en turismo comunitario y sostenible. Uno de los retos que nosotros tenemos es que nuestro sainete y nuestras danzas sean declaradas patrimonio nacional, ya que son declaradas patrimonio departamental. Otro de los retos que tenemos es trabajar mucho con los colegios, con los niños pequeños,
y seguir la investigación que tenemos con nuestros ancestros. Otro reto que nosotros tenemos es que somos reconocidos por el Estado, por la cultura, mas no tenemos tierra. Y eso es algo que nosotros como comunidad ancestral necesitamos, tener tierra para el trabajo con los niños, para el trabajo de la agricultura. Digamos, no tenemos una sede, digamos, no tenemos sedes o una casa de cultura, como decimos nosotros. Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos. Siempre vamos a tener un ensayo, los tenemos en nuestras casas. Y esto no es solamente para nuestro consejo comunitario de aquí a Girardota, sino para todas las comunidades afro, indígenas, porque somos, digamos, por el Estado, no somos como bien visibilizados. Entonces, eso es uno de los retos que nosotros tenemos. Otro de los retos es que vamos a recibir al turista que llegue a nuestras comunidades y hacer, digamos, ese trabajo de que ahora que el COVID-19 nos tiene como tan apagados, tan alejados de lo del turismo, de la ciudad, porque ahora estamos muy guardados. Entonces también hacer como todas esas prácticas con los colegios y las comunidades para recibir al turista y nosotros también estar prevenirnos con esta pandemia. Digamos que nuestro consejo comunitario siempre ha estado haciendo ese trabajo sobre lo del patrimonio y también el plan especial de salvaguardia, seguir trabajando con todo ese reto que tenemos ahí. Pues lo de tierras es como decimos, nuestro municipio no tiene tierras baldías, porque todas las tierras, digamos, siempre esas son las preguntas que uno se hace, que hay que comprar un terreno. ¿Cómo llegaron a nuestros territorios si compraban en ese tiempo los terrenos? ¿Cómo era? Acá decimos nosotros que ya no tenemos acceso al río. Esto lo hablamos siempre nosotros con las corporaciones. No tenemos acceso al río. Primero teníamos nuestras comunidades acceso al río. Ya por la industria, digamos, no tenemos ese acceso. Entonces, digamos, ya no tenemos como esas oportunidades también que teníamos antes. Gracias, Arnubia. Entiendo la dificultad. Luis Fernando, si quiere quizá complementar. Hablar de país, si estamos hablando del caso Colombia, hablar de la sostenibilidad, quiero como partirle en dos momentos para la respuesta a la pregunta. Si bien Colombia casi que desde 2015, 2016 que se empezó a dar como los primeros pasos en las normas técnicas sectoriales, obligó a muchas empresas a implementar estos sistemas de gestión. Pero que yo pensaría que esto ha sido un proceso lento pero firme y es un reto importante que nos pone el nuevo COVID. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de esos retos grandes, pero quiero hacer como un poco el paralelo, pero las personas o las empresas, más las empresas que venimos trabajando con ese sistema de gestión en buenas prácticas sostenibles, es decir, no ha sido para nosotros, no ha sido tan cambiante la nueva estrategia que se está planteando desde la Organización Mundial del Turismo, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para Colombia, y es lo que tiene que ver con capacidad de carga. Es decir, ya eso lo venimos haciendo, ¿sí? Sino que ahora hay otras cosas más que hay que sumarle, y si bien los que ya venimos trabajando y estamos certificados en sostenibilidad, seguramente que los nuevos protocolos y demás que vienen no va a ser tan complicado. Y para eso hay experiencias muy bonitas y yo quiero que en algún momento busquen, y es una experiencia modelo a nivel nacional,
que ha venido trabajando bajo esos parámetros de sostenibilidad y que es un referente nacional, Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya, y que lo administra la comunidad que es Yarumo Blanco. Entonces, ahí hay un ejemplo claro y no hay duda. Esa comunidad, con ese proyecto de conservación, que es un parque nacional dentro del sistema de áreas protegidas, es un buen modelo a revisar. Pero si bien hablamos de los retos que nos pone este nuevo COVID, un poco más para cuando podamos hablar que se vaya, no sé si se va a ir, pero por lo menos pensar qué es lo que nos espera. Entonces yo pensaría ahí como varias cosas. Dentro de corto plazo, y ya lo sabemos todos, lo comentaban ahora, y es mirar cómo vamos implementando esos protocolos y que por fortuna, yo creo que ya muchos han escuchado, Colombia es el primer país validado con la OMT, se sacó un sello, un sello de seguridad, de bioseguridad, un sello de calidad en bioseguridad. Quiere decir, cuando se reactive el turismo, veremos, no sé en qué momento será, pero ese sello se le invitó a las empresas no obligatorio que tomen este sello de calidad en bioseguridad y lo más seguro, y también lo han planteado muchos expertos. ¿Será que tenemos que tener un pasaporte de sanidad? Así como tenemos el pasaporte por enfermedades tropicales, lo más seguro. ¿Sí? Pero la invitación en este caso para Colombia, y que va a ser un modelo a nivel planetario, y es que los que vamos a tener ese sello, y especialmente va a ser más fácil para aquellas personas o empresas que ya tienen una certificación, porque eso es todo un proceso en sistemas de gestión, y creo que eso nos va a dar más credibilidad y el viajero va a llegar más fácil. Entonces yo diría, ese es un primer reto corto que tenemos ahora por llegar, y hablando especialmente con las comunidades se tienen que jugar otro rol, y es hablar de empezar a innovar en experiencias. Arnold ya tiene una experiencia que es el baile del sainete, y el tema folclórico, ellos son músicos, ahí hay otro tema interesantísimo. Pero si hablamos en las otras comunidades con las que venimos trabajando, entonces hay que acompañarlos para que empecemos a innovar otras experiencias. Bien lo ha dicho, y lo dicen muchos expertos, y es el pensamiento que se viene planteando. El turismo que viene es un turismo de cercanías, es un turismo en contacto con la naturaleza. Entonces, ahí la invitación es generar experiencias de viaje, ¿sí? Y a mediano plazo, y hablo de una necesidad, o si no lo hemos pensado, hay que pensarlo, porque si bien el COVID-19 es un riesgo en la salud, quiere decir que eso está dentro de un sistema de gestión del riesgo, y los expertos en ese tema lo sabrán decir. Y los guías, porque finalmente son los llamados a ejecutar esos acompañamientos, también tienen que implementar esos sistemas de gestión en el riesgo, porque lo comentábamos ahora, si a todo nos va a dar miedo, pero si el guía tampoco la tiene clara, yo creo que vamos a tener problemas ahí importantes. Entonces la invitación es, nos debemos profesionalizar, y traigo a colación un comentario que salió en una charla sobre el sello casualmente de seguridad, acá en Colombia en el día de ayer, y hubo una pregunta donde parece ser que era un líder de un grupo de caminantes, le preguntaba al conferencista, entonces, ¿cuál era el paso a seguir con los grupos de caminantes? Grupos de caminantes. Entonces, lo que le dice el conferencista es, sí, grupos de caminantes, los caminantes son los clientes, pero en ese grupo de caminantes hay una persona que es la responsable, y es el guía, pero ese guía debe estar con su tarjeta profesional. Entonces, ¿a dónde la invitación? Que se certifiquen como guías profesionales, que se profesionalicen en un segmento de mercado, porque eso nos va a dar la posibilidad de poder llegar a trabajar todos estos protocolos que nos está exigiendo el nuevo reto del COVID-19. Muchas gracias. Yo creo que hay también, además, por las preguntas que plantean la audiencia, que yo creo que el título les ha confundido un poco sobre la cuestión que realmente tratábamos aquí, ¿no? Que el foco nuestro del foro, como veníais comentando, es toda esa, digamos, falsa entendida verdad sobre
o el turismo básicamente o es buenísimo o es malísimo, ¿no? Como si no hubiera una gama de grises entre medio, de matices, que es muy, muy importante, ¿no? Y como habéis comentado, tanto Arnovia, como Arnubio, como Luis Fernando. Yo sé que mi rol es moderadora, pero simplemente por aportaros que desde la perspectiva de dar esa seguridad, y Luis Fernando, esa lógica que hablabas de esos protocolos, que al final a una situación como la de Arnovia, por ejemplo, es crítica, ¿no? Si tus ingresos principales son vinculados a esta actividad, pues el que se cierre, por ejemplo, a un público más local, pues igual hace inviable, ¿no? en el medio plazo tu actividad, ¿no? Entonces, en España, como entiendo que estáis trabajando también en Colombia en este sentido, si no me corregís, en España se han desarrollado en colaboración entre el ámbito público-privado y, bueno, pues a través de una entidad que es el Instituto de Calidad Turística Español, una serie de guías que honestamente son bastante generales, ¿no? Que luego exigen que la empresa haga un plan de contingencia, es decir, diseñe, en ese ejemplo, ¿no?, que tú ponías, Luis Fernando, de yo soy guía, vamos a suponer que yo fuera guía, entonces tengo que guardar una distancia de 2 metros con la siguiente persona, y si soy guía de un grupo que entre ellos no viven en su propia casa, pues también tengo que guardar, o sea, fijarme que se guarden las distancias entre mis propios clientes, o no me quiero meter en problemas, entonces solo cojo grupos que entre ellos convivan, en fin, ¿no? O otros métodos de protección en los albergues, cómo va a dormir las personas, ¿no? Pues la cabeza aquí y la cabeza en el otro lado, para que, bueno, pues esas gotículas que expulsamos incluso cuando estamos dormidos, pues no contaminen a las otras personas, en fin, productos que los aprueban desde sanidad para saber las diferentes empresas con qué artículos tienen que limpiar y cómo se limpia, ¿no? Porque no hemos nacido sabiendo cómo higienizar y cómo pasar estos procesos, ¿no? Entonces, en toda esta lógica bueno, pues todos estos retos, ¿no? que vamos a aprender mucho, que es lo que ocurre con las crisis, ¿no? Que son catalizadores, asustan mucho, pero son catalizadores de igual procesos que teníamos como más parados porque no le habíamos dado tanta importancia, como estar ahora en una videoconferencia, ¿no? Pues ¿cuántas videoconferencias habéis hecho desde el confinamiento? Un montón, ¿no? Y son herramientas que sirven también para la formación. Y esto me lleva, Arnubio, a retos que desde la academia consideres que son claves, ¿no? en la formación en turismo. Por un lado, para más allá de COVID-19, que desarrollamos un sector turístico especialmente sostenible de verdad, no solo de catálogo sostenible, sino de verdad sostenible. Y por otro lado, que además hay personas que ahora lo están preguntando, si conoces instituciones allí en Colombia que estén aportando formación quizá en cuestiones más inmediatas de ahora, pues en este sentido, ¿no? En productos virucidas o en cómo hago, ¿no?, para ofrecer mi servicio con garantías para mis empleados y empleadas y para mi clientela. Muchas gracias. Te he modificado un poco la pregunta de la pregunta original, pero me parece adecuado ajustarnos. Como otros sectores, pues obviamente la academia y la formación también están afectadas. Me parece que esa emergencia es general. Y aquí volvemos un poco también para retomar el antes y el después. Pues déjenme decirles que en el antes se ha corrido mucha agua bajo el puente sobre análisis que se han hecho sobre impactos del turismo, pero vuelvo y digo, los hemos a veces omitido. Hay cantidad de investigaciones, resultados de tesis de grado, de maestrías, de doctorados, pero que desafortunadamente no han sido aplicadas. Pero hay un llamado también de esos clásicos actuales, tanto filósofos como antropólogos, por ejemplo, Zetan Todorov, por ejemplo, Urbain y otros McCannell, que vienen trabajando y reflexionando sobre el turismo, que me parece que hay que volver sobre ello. La invitación es una parte, así como en la sostenibilidad, volvamos sobre ese conocimiento que está allí y pongámoslo aquí sobre la mesa y podamos realmente tomar decisiones con él. Entonces, la construcción de conocimiento a través de la parte investigativa. Pocos son las investigaciones que se han hecho en turismo. Bueno, de pronto puede ser un atrevimiento,
pero se cuentan con los dedos, digamos, el tema de investigación. Y no solamente en investigación de temas relacionados con medición, que estamos muy mal allí también, el tema de la medición para tomar decisiones. Es decir, tenemos unas metodologías que uno dice, ¿y esto cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Qué decisiones podemos tomar allí? Entonces es un llamado, ¿sí? Pero también estudios realmente que nos lleven a mirar el tema de los impactos socioculturales. Tenemos listados sobre eso, pero bueno, no nos hemos adentrado mucho al corazón de estas prácticas y miramos el tema económico y el tema de beneficio, pero allá hay una deuda grande con relación a estos aspectos. Entonces yo creo que la academia está llamada a hacer ese llamado. Otro aspecto importante, la pertinencia, ¿sí? La pertinencia en la formación. Es decir, hay instituciones, yo recuerdo hace años haciendo un poco un inventario de palabras relacionadas con formación en turismo, habían más de 100, entre técnicos, tecnólogos y profesionales, ¿sí? Y uno veía, bueno, ¿esto para dónde va y cuál es la pertinencia realmente que tiene esa formación? Entonces la invitación también es volver a mirar esos currículos. Yo creo que ahí estamos todos también en una emergencia de volver a llegar aquí con esos aspectos, digamos, como claves. Y entender definitivamente, para cerrar esta parte, que es solo a través de unos acuerdos, ¿sí? Nacionales y mundiales, por así decirlo, de los gobiernos, de la academia, de los prestadores de servicio, de las comunidades. Yo creo que allí ahora el tema de las alianzas no es un asunto de si queremos, y muy importante la sociedad. Yo creo que aquí también es importante repensarnos desde esa óptica de qué tipo de alianzas, qué tipo de articulación. Y por último, realmente que la academia, y sobre todo desde el turismo, y desde el proceso de formación, que acompañe más esas comunidades, que vaya más a los territorios, no hacer simplemente una tesis o algo, sino que haya un acompañamiento a empresarios y que haya un acompañamiento a las comunidades, desde el pensamiento, desde la construcción de conocimiento conjunto, porque la sabiduría está ahí en esos territorios también, es algo que no hemos podido todavía leer en forma para poner en valor ese patrimonio tanto cultural tangible como intangible. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con tu visión, Arnubio, y me gustaría escuchar a Arnovia precisamente reaccionar a lo que acaba de decir Arnubio, porque yo creo que os pone en el centro, ¿no? Os pone en el centro de protagonistas, de que sois conocedores de vuestro territorio y para luego, evidentemente, recibir ese apoyo que podáis necesitar para desarrollarlo con lógicas de mercado y que verdaderamente sea rentable, es decir, sostenible no solo económicamente, sino también socialmente y medioambientalmente, ¿no? Arnovia, ¿cómo lo ves? Todo lo que explicó y habló el profesor Arnubio, esa es uno de los temas que se deben de trabajar, porque él ha dicho todo lo que está pasando. Aquí en nuestras comunidades llegan muchas universidades a hacer su tesis. Los estudiantes de muchas escuelas y colegios vienen a hacer investigaciones acá en la comunidad. Entonces, nosotros de lo que tenemos, de eso les aportamos a ellos. Uno les dicen a uno, la tesis que hicimos en su comunidad no fue la mejor que presentamos nosotros. Entonces, son muchas personas y se sigue ahora trabajando y de todas maneras nosotros le colaboramos a los estudiantes por hacer sus trabajos acá. En este momento están haciendo trabajos para la Universidad de Antioquia. También hacen trabajos en tesis para otras universidades. ¿Qué decimos nosotros acá con nuestra comunidad y con nuestro territorio? Que muchos de los estudiantes hacen sus tesis, se las llevan, pero no nos devuelven nada. Entonces nosotros siempre decimos, muy bueno compartir que lo que ellos aprenden de la comunidad y de lo que ellos llevan a sus universidades, también lo compartan acá con nosotros para nosotros tener ese trabajo que ellos presentan. También tenemos acá con digamos, el trabajo que hacemos con los niños, porque los niños siempre los hemos tenido en cuenta. Y trabajo con los abuelos,
con las personas adultas, porque ese es algo que nos da firmeza a nosotros de que toda esa cultura no se pierda y que se siga conservando. Muchas veces tenemos que hacer, como decía yo ahora, trabajamos es con lo que nosotros podemos hacer, porque a veces no tenemos como ese apoyo de las entidades. Entonces, al seguir, digamos, el trabajo como estamos viendo ahí con los niños, los estudiantes, entonces eso es algo que nos llena a nosotros de mucha fortaleza, de no desfallecer, sino de seguir adelante. Así tengamos ese apoyo, no lo tengamos, nosotros no queremos seguir fortaleciendo y seguir recuperando nuestra historia. Hemos tenido, digamos, los encuentros que hemos tenido con Luis Fernando, con el profesor y todas las personas que llegan acá al territorio. Entonces se llevan buenas impresiones porque el territorio aquí ancestral son de personas muy amables, somos amigables, somos humanitarios, recibimos al turista bien y siempre queremos que se vaya contento. Qué bueno. No tengo duda, no tengo duda alguna de que ese es el caso. Entonces, bueno, hemos resuelto bastantes de las preguntas que nos han trasladado, porque como han visto yo he reformulado las que teníamos habladas. Entonces, simplemente quería leerles una que podríamos estar 3 horas para responderla, ¿vale? Pero por si queréis hacer algún aporte de 1 minuto, ¿vale? Para responderla. Hay una que César Otálvaro Sierra, a quien agradezco porque ha estado muy activo comentando y haciendo preguntas. Aprovecho, por cierto, para indicarles que ya se les ha compartido la encuesta de satisfacción de este foro desde la organización, por si quieren responderla y para, bueno, pues mejoras que quieran que hagamos. Y César lo que indica es cómo responder frente a la crítica que con razón identifica el turismo como punta de lanza de la expansión del control territorial del capital en la contemporaneidad y en medio de su propia crisis de acumulación, generador de dinámicas de desposesión territorial, pérdida de autonomía social local, explotación socioambiental y mercantilización de la cultura y la naturaleza. El ejemplo paradigmático de lo anterior es la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona. Como les decía, podemos estar 3 horas hablando de esto, claramente, porque tiene mucha razón y es un tema complejo, pero si queréis 1 minuto cada uno. Sí, Arnubio. Sí, muy bien, muchas gracias. No, definitivamente la persona, de apellido Otálvaro, recuerdo, perdón, pues ha dado en el clavo, ¿no? En el sentido en que el problema es del modelo, este modelo arrasador en todos los sectores y el sector del turismo no está exento definitivamente del asunto. Sin embargo, yo creo que sí se han venido haciendo ejercicios muy importantes en varios territorios, ejercicios de contención de esa avalancha, de esa arrasadora, de ese mismo modelo. Y esa contención la han hecho grupos comunitarios, la sociedad civil, a través de grupos organizados, yo creo que ha habido una resistencia importante. Uno podría nombrar el mismo Oriente antioqueño como su región, toda la defensa en torno al agua, en torno a los ríos, en torno a los bosques, y podría darte como varios ejemplos en torno también a la defensa de los páramos. Entonces yo digo que la respuesta está ahí, es decir, en la organización, en las organizaciones, en la movilización, estos movimientos sociales que vienen diciendo, un momentico, basta, y que se suman obviamente a otros movimientos sobre temas de comercio justo, sobre el tema de internacionalización de la economía, sobre impuestos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que confío mucho en estas organizaciones de base también para hacer esa contención, y yo creo que ahí se viene ganando un terreno importante.
Pero claro, el problema es el modelo y el sector turístico ha estado siempre en la mira desde sus nacimientos, como decía, desde los 50, desde los 70, como un ala que nos va cubriendo. Yo diría ahí que hay que ser muy escéptico. Yo soy muy escéptico. Claro que la palabra escéptico, cuando uno mira la definición, dice es mirar con cuidado, con pausa, todo aquello que se nos va dando. Y en esa medida ese mirar con cuidado y con pausa, ahí podemos encontrar unas mejores respuestas y unas mejores salidas. Gracias, Arnubio. No sé si Arnovia o Luis Fernando quieren comentar. A ver, que Arnovia entre, yo cierro. No, hágale. Sí, Bueno, a ver, yo quiero poner como en dos extremos, ¿sí? Un poco lo que plantea la persona que nos está formulando la pregunta, y es entenderlo como en los extremos, donde está y donde no está, dónde está el problema y dónde no está el problema. Y hablemos puntualmente del caso de Sierra Nevada. Vuelvo y retomo más desde el quehacer, porque yo vengo entrando a esta montaña hace 19 años y conozco con detalle cuáles son las dinámicas del territorio y especialmente desde el operativo, porque es la preocupación que tenemos. ¿Sí? Y hablando de la Sierra Nevada, la pregunta sería ¿cuál es el foco de interés? ¿Cuál es el atractivo que nos está llamando a entrar de una manera descontrolada a este territorio? Y para aquellos que no conocen, también extiendo la invitación y busquen Parque Arqueológico Ciudad Perdida. Parque Arqueológico Ciudad Perdida. Lo pueden cazar, ya eso se encuentra. Y es una maravilla arqueológica entre los 4 parques arqueológicos de Colombia. Entonces, hablar de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un poco el modelo, no el modelo, sino lo que está sufriendo el Parque Tayrona, porque también trabajé como funcionario de parques nacionales en este territorio y conozco también ese escenario. Y me voy a poner el comparativo en estos dos escenarios. Y esto radica en un tema de gobernanza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos tenemos que ir un poco a la historia que ha tenido ese territorio, que es una historia muy, muy triste, muy dura, pero que como no ha estado la gobernanza, es decir, el territorio ha sido de todos, ¿sí? Y como el territorio ha sido de todos, entonces las empresas que llegan a este territorio, parece que y van entrando a una programación por capacidad de carga que todavía no existe, pero van entrando, se ha ido aprendiendo en el tiempo y demás. Y yo pensaría, para dar un buen parte a esta situación que se nos ha presentado por muchos años, casi que después de la declaratoria de este parque nacional, al día de hoy, hemos dicho hasta el año pasado, parques que recordemos, para que nos ubiquemos en el escenario. Sierra Nevada de Santa Marta está en el departamento, comparte 3 departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira, en el Caribe colombiano. Esa montaña es la más alta del planeta sobre litorales, 5.757 metros sobre la altura sobre el nivel de mar. Y en este macizo montañoso lo habitan 4 etnias indígenas. Por el lado del Cesar están los arhuacos y los cancuamos. Por el lado del Magdalena tenemos los huivas y los coquis. Y por el lado del Magdalena es donde ingresamos a esa experiencia de montaña por 5 días. Entonces, hasta el año pasado, Parques Nacionales empezó a hacer presencia con los actores locales, estamos hablando las empresas, los guías, las comunidades, y doy un parte de tranquilidad. Ya hay una presencia de Parques Nacionales de Colombia en el territorio. Ahí estamos hablando de gobernanza, ¿sí? Pero vámonos al otro, bueno, que es el mismo caso de Tayrona, pero Tayrona es porque es el de más fácil acceso y demás, y allí vienen controlando un poco y es la capacidad de carga, y a veces sí, es imposible controlar eso. Pero me voy al otro extremo de la gobernanza. Sí, Entonces, vamos cerrando, Luis Fernando, por fin. Listo, rápidamente. Me voy al otro extremo de la gobernanza. Entonces, si miramos en la Macarena, en Caño Cristales, que es el Parque Nacional La Macarena, allí la gobernanza sí está funcionando. Parques nacionales de orden nacional y la autoridad ambiental regional, y todas dos se sientan en la misma mesa y se está controlando capacidad de carga.
Muchísimas gracias, Luis Fernando. Les voy a pedir un favor ahora, que es mirar a la cámara, ¿vale? Y sonreír para que luego cuando comuniquemos esta sesión salgamos todos muy guapos, ¿vale? Listo, fantástico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ahora un segundito, a la audiencia que ha estado sostenidamente escuchándoles a ustedes interesadamente y planteando preguntas. Y bueno, es la mañana, es cuando hay que trabajar un montón y aún así les han hecho un hueco, y muchísimas gracias a ustedes también. Si quieren hacer ese cierre final. Sí, no, muchas gracias de verdad por mantenerse. Hay muchas preguntas relacionadas con el Pacífico. Importante, vamos a dar como nuestros datos para acompañar. Esto es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Tenemos una deuda permanente con el país, con los territorios, con la gente. Entonces ahí estamos pues como para solucionar desde nuestro quehacer y desde nuestro saber. Y quiero terminar solamente con un detallito. El haiku es un poema de 17 sílabas. Es la fotografía que expone la belleza. Y Bacho es el gran maestro del haiku, y uno de sus alumnos, después de 5 años mirando la naturaleza, dijo: maestro, ya tengo el haiku de las 17 sílabas. Y él le dijo: listo, suéltelo pues a ver. Y entonces él dice, una mariposa, quitarle las alas, un grano de pimienta. Y yo invito a lo que le respondió Bacho con relación al turismo. Hagamos a la inversa, ¿sí? El haiku sería un grano de pimienta, ponerle alas, una mariposa. Hagamos del turismo un vuelo, el que merece y en el que hemos estado siempre. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que el miércoles que viene, a la misma hora, tendremos el siguiente foro, que es un foro sobre el rol de la administración pública en el sector turístico. Entonces, quedan todos invitados, y bueno, pues al correo les mandarán el link para unirse para todos aquellos que ya están inscritos. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando, gracias, Claudia, y gracias, Arnubio. Muy bien, a ustedes.